Bienvenidos al segundo bloque de Silogismo Contrafáctico, y anunciamos simplemente que la música, lo hablé con Patricio al empezar el programa, que tenía que haber un intérprete comunista, y él aventuró que podía ser Guaraní, que podía ser César Isela, justo dos personas que fueron comunistas y terminaron de un lado muy opuesto. Entonces yo le dije, uno que fue siempre comunista, Pugliese, y efectivamente el santo de los músicos, un santo marxista, pero santo al fin, va a ser la música de todo el programa, salvo la salvedad de que el próximo tema, por aporte de Patricio, va a ser el himno de la Federación Juvenil Comunista. Te iba a decir que en el acto hubo actividades artísticas y hubo tres presencias importantes. Una fue Eva Pugliese, nada menos, tocando la yumba, nada menos. La hija del maestro Pugliese. Y también estuvo el hijo de Hamlet Lima Quintana y la hija de Armando Tejada Gómez, recitando poemas de sus padres. Tres grandes artistas, camaradas que fueron toda su vida compañeros del partido, ¿no? Sí, aparte Pugliese siempre fue un protagonista destacable de los encuentros y de las fiestas que hacía la Federación Comunista, ¿no? Sí, sí. Ese encuentro que año a año llenaba de cultura y de arte, en un evento, la verdad que yo asistí a varios y realmente fabuloso, no solo hubo dos tipos de eventos. Uno fue Arte y Parte, que se hizo 1 o 2 años, y la Ferifiesta, que era la Ferifiesta era monumental. Sí, por eso yo sabía que estaba refiriendo. La del Parque Sarmiento, sí. Que es más, creo, si no la mente no me falla, no sé si estuvo Mercedes Sosa también calentando. Es posible. Pugliese y no me acuerdo, 2 o 3 artistas también de envergadura. Y bueno, toda la movida cultural de los libros técnicos rusos, la música, la trova cubana. Bien, ha llegado nuestro último invitado, lo invitamos a sentarse. Sentate, Olivier Rebusín, abogado, Oli para los amigos, abogado y también militante por los derechos humanos y estudiante de historia. Por ahora, sigan con lo que... Les hago, yo como no soy militante, no soy ni marxista ni militante del Partido Comunista. No tires un petardo. No. Petardo que nos sacan de ahí. No, el que tira petardo soy yo. Esa cosa, el que tira petardo yo tengo la mecha corta, terminamos los botellazos acá. Les pregunto, ¿no? Yo vengo de familia peronista, mi madre era peronista, mi padre era inmigrante, pero como era un laburante, para él el único que hizo algo por los laburantes de este país fue Perón. ¿Pero era migrante externo o interno? No, era un inmigrante español, no un gallego. La mayoría siguieron refractarios a Perón los migrantes externos. Los migrantes internos fueron los que se hicieron más peronistas. Bueno, pero mi viejo vivió toda su vida del laburo. Venía la experiencia de la Guerra Civil Española, él había visto lo que era el marxismo cuando tomaba las armas, etc. La familia había tenido gente de los dos lados, y él no podía entender, nunca pudo entender, que el Partido Comunista Argentina, cuando Sproul-Braden forma la Unión Democrática, fueron. ¿Cómo no bancaron? Para mi papá era una traición, no lo entendía. Decía, si los agarraban los republicanos que él había conocido, no los dejaban, no dejaba un solo PC vivo, más o menos. ¿Cómo se explica esa postura? No sé si táctica, ¿qué razonaron? Se explica a partir de la política que llevan adelante los partidos comunistas en todo el mundo en la década del 30, que fue la política de los frentes populares, a partir de hacer una mala caracterización del peronismo como fascismo, digamos, ¿no? Recordemos que Perón era militar y que había participado del GO, ¿no? Sí. En el golpe de Estado en el 43, y que había sido funcionario de facto de Farrell y de Ramírez. Y el GO, la premisa era anticomunista, ¿no? Sí. Porque eso está silenciado. El GO, una de las premisas que tenía era combatir al comunismo. Además, no nos olvidemos que también tanto el fascismo como el nazismo tenían política social. Por lo tanto, solamente medidas favorables a los trabajadores no eran un indicador de que iba a haber políticas progresivas.
de parte del peronismo. Pero ahora yo le hago una pregunta a Marcelo. ¿Vos tenés algo para criticar de esa política de frentes populares? El tema es, creo, bueno, a ver, vamos a aclarar una cosa. Yo aporto, digamos, una visión que ascribe al trotskismo, por mi militancia y por mi por creer que por ahí es la vía de por eso te hemos más, invitado más, para que ya hables lo acá. sé, pero quiero aclarar que no soy la voz oficial del trotskismo, ¿no? Hablo desde el punto de vista ideológico y de mi militancia en el pasado. Aclarando eso, yo creo que los frentes populares, como fueron, me parece, encarados desde el Partido Comunista, me da la impresión que es un error, porque uno puede discutir de qué forma puede tratar de hacer unidad de acción con distintas fuerzas políticas que ideológicamente no sean por ahí o no compartan el mismo fin, que es la destrucción del capitalismo y la revolución socialista mundial, sin tener muy en claro cómo pelear esa dirección. Me parece que el PC, a lo largo de los años, en esa política, me parece que el error que comete es que cede esa dirección. Me parece por errores de caracterización, por una visión política, que bueno, podemos estar discutiendo horas, no sé si nos vamos a poner de acuerdo, pero me parece que el punto a señalar importante es ese. Me parece que el PC, y se lo ve en sus intervenciones de estos frentes a lo largo del mundo y a lo largo de las distintas etapas históricas, donde el PC, tenemos que reconocer, tuvo mucha influencia en Francia, en Italia, y haber participado más activamente, menos activamente de estos frentes, que me parece que no lograron el objetivo que me parece que plantea el PC, y para mí es este tema, que por ahí es muy complicado, pero bueno, es ceder la dirección de ese movimiento. Ahora habla nuestro invitado Olivier Rebusson. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Perdón, que he llegado más tarde, Raúl. No, me parece hoy es un día de lluvia, estabas disculpado. No, me parece muy interesante esto último que planteaba Marcelo, y yo simplemente por ahí incorporar un pequeño, no sé si matiz, sino un elemento que es también, que un poco Patricio lo hacía recién, que tiene que ver con la cuestión de analizar estos proyectos o estos productos como productos históricos, ¿no? Digamos, es decir, si uno no se puede hablar de los frentes populares ni de los frentes democráticos como algo atemporal, ni eterno, ni único, digamos, es decir, hay que ver el marco de la lucha de clases en cada situación. Evidentemente el antifascismo, que era el elemento que en 1932 la Internacional Comunista en su 7º congreso... 34, sí, 32, 34, algunos... pero no es que yo lo quise corregir por meticuloso, porque en el 32 la Internacional Comunista decía socialdemocracia enemigo principal. Sí. Por eso importa la corrección de 2 años. Tiene razón Raúl, me rectificó, digo 1934, digo, tenía que ver con el antifascismo como una herramienta fundamental en las políticas y realmente como una exigencia de muchos sectores sociales y democráticos. En ese sentido yo me permito decir que la Unión Democrática, si bien obviamente Reagan lo toma como una política oficial del imperialismo de Estados Unidos, y que el Partido Comunista yo creo que queda preso de esa situación, sin lugar a dudas, lo que hay que pensar es que era la expresión también de una cantidad de alianzas y de situaciones políticas que ya se venían dando. Por ejemplo, y ya que vamos a las certezas históricas, en 1936 el intento de Frente Popular o Frente Nacional, con sectores democráticos del radicalismo, con la democracia progresista, que era quizás de los elementos más avanzados de la burguesía, de los elementos más democráticos de la burguesía argentina, y la clase obrera, las dos CGTs y el Partido Comunista y el Partido Socialista como identidad, intentan desarrollar una política frente a lo que era el fraude, el conservadorismo y el radicalismo y el socialismo de derecha, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, es decir, coincidiendo con la caracterización que hace Marcelo, yo creo que en definitiva lo que le pasó a los partidos comunistas, y no es extraño al argentino a esto, es que perdió esa disputa.
la debía dar, no la debía dar. Es un debate, como bien decía Marce, que dura horas, días, meses y siglos. Siglos todavía no, pero años dura. Años dura, por eso. Pero me parece muy interesante la ubicación y me parece que tan solo hay que agregar la cuestión de ver esto como una cuestión histórica. Bueno, yo lo retrotraigo a unos años más atrás y voy a hacer un paralelismo con un libro muy interesante que salió en los años 70 que se llamaba La crisis del movimiento internacional de Fernando Claurín. Arrancaba del año 43, cuando en medio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, Stalin decide disolver la Internacional Comunista y va hacia atrás para ver qué mecanismos develaba esa disolución de la Internacional Comunista por parte de Stalin. Entonces, repitiendo el esquema de Claurín, partimos del año 46, vamos al año 18, cuando se forma el Partido Comunista. ¿Cuál es el contexto? En Rusia y en la Argentina para que se forme el Partido Comunista. Primera pregunta se la hago a Patricio y después la van a contestar Marcelo y Oli. Bueno, indudablemente nuevamente acá se concurren situaciones que tienen que ver con la coyuntura nacional y con la coyuntura internacional. Por un lado, la coyuntura internacional es la Primera Guerra Mundial. En el 17 recordemos que se produce la Revolución Bolchevique. Recordemos también que creo que en el año 15 es hundido un submarino argentino por un barco argentino, un barco carguero argentino. Pensé que estabas hablando de diciembre de este año. No estaba hablando. Había otro era San Juan. Sí, no era el San Juan, sino no sé cómo se llamaba ese buque. Se produce todo un debate en el Parlamento y los diputados socialistas votan a favor de los créditos de guerra. Esto recordemos que ocurre en todo, a nivel internacional ocurrió en todos los países en el contexto de la guerra interimperialista del 14 y hubo fractura en todos los partidos socialistas del mundo, fundándose lo que va a ser los partidos comunistas posteriormente. Primero izquierda de Zimmerwald. Primero se formó la izquierda de Zimmerwald, se reunían en una mesa de café. Sí. En Argentina lo que ocurre es que la minoría que se opone a votar los créditos de guerra es expulsada y justamente el 6 de enero del 18 se reúnen en el Teatro Verdi en La Boca y fundan el Partido Socialista Internacional. ¿Y se empezó a llamar Partido Comunista en qué momento? En el año 21. O sea, que después que en otros países. Sí. No, perdón, en el 21 no, en el 19. Estoy hablando. Entonces más o menos. Sí. Igual eso, Patricio, como parte de todo esto que planteás, es la ruptura del Partido Socialista Argentino. Exactamente. Que es lo que se dio, que un poco, yo creo, recogiendo la chicana de Raúl. Yo todavía no mandé ninguna chicana, no sé de qué me... Se adelanta tu chicana. No, pero eso es la realidad, era Lenin, Rosa Luxemburgo, Carl Liebknecht, y se entra en una mesa de café. No tiene que dar en el hecho fáctico, sino tiene que analizar el proceso en que desencadenó la formación de una tercera internacional, que creo que es no solo una mesa de café, fue toda una junta de bares. Y habrá que discutir lo que significa la tercera internacional. Federación Internacional de Cafés. Federación Internacional de Café, que desencadenó con la Revolución Bolchevique, que realmente fue creo que un terremoto de grado 9 Richter, con maremoto, que repercutió en todo el mundo. Y siempre se dice que la Revolución Francesa se sabe cómo se expande por el miedo que genera en la oligarquía feudal, lo que ocurría con la Revolución Francesa. Deben medir la materia fecal depositada en los calzoncillos. Algo similar ocurría acá. Y mirá que ocurrió a tal punto que un año después de la creación del Partido Socialista Internacional en Argentina se produce la Semana Trágica y se acusó, se torturó violentamente a un escritor periodista judío que escribía en yiddish, Pinie Wald o Pedro Wald, acusándolo de ser el presidente del Soviet argentino. Sí, el miedo que tenían las clases dominantes era verdaderamente pavoroso. Falta en este bloque la opinión sobre el contexto internacional del surgimiento del Partido Comunista.
contexto internacional y nacional de Oli. No, bueno, claramente me parece que esta cuestión que señalaba Patricio y que a la que sumaba Marcelo, que tiene que ver con el tema del tercerismo y de la cuestión de la neutralidad o no de la Argentina como elemento de nacimiento de una nueva corriente, esto que señalaba Marcelo, tan importante, una nueva corriente en el pensamiento socialista que se consideraba heredera de aquellas viejas luchas obreras que en la Argentina pueden tener su nacimiento con esa huelga de 1878, pero que sin lugar a dudas tenía un enfoque revolucionario que venía construyéndose, estos debates existían y que tienen sí en la cuestión, en todo el mundo, en la cuestión de la guerra interimperialista como su punto de inflexión, ¿no? Esto que decía Patricio es fundamental. Y esto va, ya que se trajo la Revolución Rusa, ¿no? Digamos, de por dónde se corta la cadena, cuál es el eslabón más débil del que hablaba el gran Ulianov. Decirle el apellido porque mucha gente no lo conoce por su nombre. Decirle, no me equivoque, que sea el apodo. Decirle el apodo. Su nombre de militancia, Lenin, que claramente planteaba esto hacia el interior y también en la cuestión de las relaciones internacionales también se da, me parece que es algo fundamental. Es decir, la insuficiencia de las relaciones internacionales y el marco de una posición claramente obrera, frente a el socialchauvinismo, como se le decía en ese momento, es notorio y es el principio de esto que va a tener en la Tercera Internacional, liderada por Lenin, y como ustedes mencionaban, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, Trotsky también, por supuesto, sus personajes fundamentales, ¿no? En Zimmerwald y en todo lo que va hacia la Revolución de Octubre y a algo que se empezaba a esbozar, que es los primeros ingresos de esa izquierda revolucionaria, de ese marxismo revolucionario, ya con el elemento de la Revolución Rusa como algo fundamental en la política latinoamericana, ¿no? Con figuras que después van a ser fundamentales, pienso en Mariátegui, pienso, y también en ese Partido Comunista aparecían esos primeros debates que a mí me pareció muy interesante cuando estoy leyendo algunas cosas, como antes de venir, ¿no? Sabiendo el tema, de cómo del 20 a 21 que el partido se consolida como partido, al 28 hay como 7 congresos, lo que es casi una locura. Me muestra todos los niveles de discusión y debate interno y también lo podemos paralelizar con la Unión Soviética, ¿no? Ahora, digo, disculpemos que te interrumpo, Oli, pero mostrando un paralelo, acaban de anunciar en el acto del 6 de enero que se va a realizar el 14 Congreso de la FEDE. Exacto. Yo estuve en el 11 Congreso de la FEDE, que fue en el año 88. Para tener una referencia. Fue uno de los más simbólicos, ¿no? Sí. No lo tomen como una chicana. ¿Te aceptarían en este congreso de la FEDE a vos? No, si yo soy un viejo choto. No, yo no dije eso. Te pregunté si te aceptarían nada más. Bien. Igual, Raúl, me parece interesante, yo creo, para analizar después el proceso de un análisis de los 100 años del PC y cómo repercutió la Revolución Rusa a nivel mundial, porque eso, digamos, que son los 100 años que marca el Partido Comunista. Me parece que un elemento que estaría bueno por ahí llevar a la discusión es, después del 34, la tradición con la que se forja el Partido Bolchevique y la Revolución Rusa, que es de discusión política, ¿se mantiene o se deja de lado y se vira hacia una posición que me parece que no llegó a profundizar la Revolución Rusa a la Revolución Mundial? Deberemos discutirlo en bloques futuros. Yo ahora les tiro una pregunta para que contesten después del tema musical, que es el que propuso el camarada Brodsky. El camarada Brodsky. Pero hay tantos Brodsky. A mí me atiende un hematólogo que se llama Brodsky. ¿Camarada? No creo. Como hablo solo de... camarada Brodsky hay uno. Habla Adriana Brodsky. Claro, que es el mismo apellido. Por eso yo la iba a citar a Adriana Brodsky, porque sigo siendo un anciano lascivo, para decirlo. Mi segundo nombre es Adrián. Y juro que es cierto. No me andas con peluca por ahí. Bien, vamos a formular la pregunta. En el origen del Partido Comunista, ¿cómo se conjugaba eso que decía Marx de que la revolución es internacional por su contenido y nacional por su forma? ¿Era más importante el contexto internacional o era más importante comprender la realidad? Oli hizo referencia a un gran marxista latinoamericano, peruano de nacimiento, que fue José Carlos Mariátegui, que quiso analizar el marxismo a la luz de su condición de peruana. ¿Cómo ven ustedes esta dialéctica entre lo nacional
y lo nacional después del tema que propusiste vos, Patricio.